vía aérea permeable, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes saben que para los procedimientos básicos, si es que ustedes algún día quieren hacer de interno, ¿verdad? Una traqueotomía, o si no de interno quieren hacer una vía venosa central o incluso una apendicectomía, ustedes tienen que conocer bien la parte anatómica, ¿verdad? ¿Sí? Siempre se le va a insistir a ustedes la anatomía, que conozcan bien la anatomía y por ende después la técnica, cómo se hace, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes como internos hay algunas cositas que ustedes pueden hacer, ¿verdad? Tubo de drenaje pleural también ustedes pueden realizar si es que alguna vez quieren. Bueno, nada más para recordarle al doctor Collar, ¿verdad? Que seguramente se esmeró la clase de anatomía con usted, ¿verdad? De traque. Y los parámetros así, o los parámetros anatómicos básicos que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Miren un poco, esto que tenemos acá es nuestro cartílago tiroides. Primero está cartílago tiroides. El de abajo es el cartílago cricoides. Y acá nosotros ya empezamos ya que nuestros anillos traqueales, y acuérdense, ¿verdad? Que tienen la característica de los anillos traqueales que generalmente tienen una forma de C, ¿verdad? Y que la parte posterior no está cerrada, no es un anillo completo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos anillos más o menos tenemos? Esto es bien relativo, depende mucho de cada libro de anatomía. Estos te van a ver 18 a 22 anillos, esto no vamos a discutir nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Y la vascularización también. La vascularización va a provenir de los vecinos, ¿verdad? No hay una vascularización propiamente de la tráquea, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos una división de la tráquea. ¿Cómo se llama la división? Se llama carina, ¿verdad? ¿Sí? Y acuérdense ustedes, el bronquio lado derecho es más grueso y es más vertical. El bronquio lado izquierdo es más fino y es más horizontal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos lóbulos hay del lado derecho y cuántos lóbulos hay del lado izquierdo? ¿Cómo es? 3 del lado derecho, 2 del lado izquierdo. ¿Cuántos segmentos tiene el pulmón lado derecho y cuántos segmentos tiene el pulmón lado izquierdo? ¿Se acuerdan de los segmentos de una pequeña división? ¿Cómo? 3 y 2 es lóbulos. 10 y 10. 10 del lado derecho, 10 del lado izquierdo, ¿sí? Ese es el bronquio lado izquierdo, que es más fino en comparación con el lado derecho, es más fino y es más horizontal. El derecho, que es más grueso y es más vertical, ¿sí? Por eso lo que los cuerpos extraños, cuando ustedes tienen una impactación de cuerpo extraño en las criaturas, se va o algo se va en su vía aérea. La localización, ¿verdad? Que nosotros solemos ver primeramente, ¿verdad? O suponemos que se va a ir, siempre es del lado derecho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Por la disposición de ese bronquio, que es más grueso y es más vertical, ¿sí? Muy bien. Esta es la visión que ustedes deben de tener. Siempre yo le digo a ustedes, ¿verdad? Esta es la visión que ustedes tienen que tener en su mente, ¿verdad? ¿Sí? Cuando ustedes miren a su paciente así en su cuello, miren ya y tengan en mente esto, ¿verdad? ¿Sí? Porque esto es lo que nosotros siempre tenemos que tratar de cuidar, ¿verdad? ¿Sí? Que son las estructuras vasculares que nosotros encontramos acá, y que esto es que encontramos acá. Esta es la glándula tiroidea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, algunas cositas que nosotros podemos complicarnos en una traqueotomía son estas estructuras, ¿verdad? ¿Sí? Los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y acá tenemos nuestra glándula tiroides, ¿verdad? ¿Sí? Hay algunas veces que la glándula tiroides, ¿cómo se llama la unión de las dos glóbulos de la glándula tiroides? Istmo. El istmo, ¿verdad? ¿Sí? El istmo algunas veces pasa justito enfrente del segundo anillo traqueal, y ese suele crearnos inconvenientes a nosotros, ¿verdad? Porque no puedes cortar directamente, ¿verdad? Y no lo puedes, generalmente se tiene que hacer algunas maniobras y después recién separar. ¿Ok? Mostrando. ¿Cómo se llaman estas venas? ¿Cómo? Yugular. Externo o interno. Acá no, acá este ya no. Este va a ser de acá afuera. Interno, ahora sí, interno. Bueno, y esto
¿Estas estructuras qué son? Esto ya es nuestras estructuras arteriales, ¿verdad? Sí, vasculares, pero son arterias. También tenemos que tener cuidado con ellos, ¿verdad? Sí, yo no sé si ustedes suelen ver, algunas veces estas arterias suelen estar un poco más dilatadas, ¿verdad? Sí, y algunos pacientes, algunas veces ustedes le ven acá en su escotadura mismo que están ahí latiendo su vaso, ¿verdad? Sí, entonces, dependiendo de cada paciente, nosotros tenemos que cuidar un poco más las estructuras vasculares, ¿verdad? Sí. Y miren un poco acá, esto es nuestro cartílago tiroides. Acá abajo, nuestro cartílago cricoides. Y después empezamos primero, segundo y tercer anillo, ¿sí? Donde nosotros preferentemente vamos a ingresar en la hora de hacer una traqueotomía, preferentemente en el segundo. Se puede utilizar el tercero, también se puede utilizar, ¿verdad? Pero preferentemente el segundo. ¿Y el primero se puede utilizar o no? Lo ideal es no utilizar el primer anillo traqueal. ¿Por qué? Porque se vio más complicaciones o más lesiones de las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, para mí pensar así es un poco más difícil, pero la literatura describe entonces más lesiones de las cuerdas vocales, entonces no se hace en el primer anillo. Pregunta de examen: ¿qué anillo traqueal voy a utilizar? Segundo anillo traqueal siempre, ¿sí? Muy bien, ¿cómo se llama esta estructura que está marcada en esta flecha? Tronco arterial brachiocefálico. ¿Y esto? Carótida y subclavia. Muy bien. Este es en forma de C, un corte transversal, ¿verdad? De nuestro cartílago. ¿El segundo anillo o el segundo espacio? No. En el caso de las traqueotomías, nosotros sacamos una porción de nuestro cartílago. Entonces nosotros vamos a entrar en el segundo anillo, ¿sí? En el segundo anillo. No va a ser como la colocación del tubo de drenaje pleural, que es entre, ¿verdad? En este caso es el segundo anillo. Generalmente sacamos un pedacito de ese anillo y ahí vamos a introducir nuestra cánula. Eso es lo básico, ¿verdad? Que ustedes manejan todas las funciones de la tráquea, ¿verdad? Paso de aire, intervención en la fonación, humidificación, calentamiento, depuración del aire, protección de la vía aérea respiratoria baja, ¿verdad? A lo general, coniotomía o cricotiroidotomía o traqueotomía, ¿verdad? ¿Sí? Apertura de la tráquea y colocación de una cánula de manera urgente. ¿Cuál es la finalidad de esto? Siempre va a ser mantener la vía aérea permeable, ¿verdad? ¿Sí? Y generalmente nosotros tenemos unas indicaciones, ¿verdad? ¿Sí? De urgencia, obstrucción repentina de la vía aérea superior, ¿verdad? ¿Sí? Yo siempre le hablo de esto, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros sabemos que en cirugía, ¿verdad? La traqueotomía sería ideal hacer en un paciente, ¿verdad? Que tenga bloqueado la vía aérea, ¿verdad? ¿Sí? Solamente que en la práctica, en la vida diaria de ustedes, cuando ustedes se van en esos casamientos, en esas fiestas, ¿verdad? Ustedes no le van a hacer ya una traqueotomía de entrada a un paciente que está empezando a atragantarse, ¿verdad? ¿Sí? Hay algunas maniobras previas, por ejemplo, ¿cómo se llama? La maniobra de Helmich, ¿verdad? Así que generalmente se aplica eso primero, ¿verdad? ¿Sí? Después, si no funciona la maniobra de Helmich con ustedes, ¿qué vamos a hacer? Cricotomía, ¿verdad? Así generalmente se hace una punción. ¿A qué nivel? A este nivel, a la membrana cricotiroidea, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes van a ver, acá se puede aplicar ese tema del lapicero, ¿verdad? Que es la capsulita que generalmente se puede colocar, ¿verdad? Algunas veces el punzocar número 14, que es el más grueso, ahí también pueden colocar, no hay ningún problema. Y en los casos más extremos, si es que hay alguna persona, ¿verdad? Idónea para eso, ellos suelen cortar acá un poco la piel con un cuchillo de mesa ahí y generalmente colocan una pajita, que es el canudo que ustedes dicen, ¿verdad? Sí, funciona eso, funciona, espectacular. Pero en el momento, ¿se puede hacer una traqueotomía de urgencia por ahí? No, porque para que yo pueda hacer una traqueotomía de verdad, los pacientes deben de estar en un ámbito ya hospitalario o semi-hospitalario. ¿Dónde puede ser? En el tema de SAMU, por ejemplo, esas ambulancias que tienen todas las infraestructuras para realizar estos procedimientos, ¿verdad? ¿Por qué yo le hablo de eso? Porque no todos van a tener la capacidad para hacer una traqueotomía, ¿verdad? ¿Sí? Y por la seguridad del paciente les digo que es mucho mejor que una persona que no tiene experiencia, ya sea médico o ya sea licenciado, ¿verdad? Que haga una punción
que intente hacer una traqueotomía que no va a funcionar, porque la traqueotomía tiene sus complicaciones y generalmente estas complicaciones, si usted no sabe manejar, van a morir su paciente de usted, ¿sí? Cuando es vía aérea es un poco más obvia las complicaciones. Entonces, siempre yo les digo a ustedes están en un ámbito, ustedes son médicos generales, ¿verdad? Pueden hacer, pero hagan primero la función, ¿verdad? ¿Sí? Con esa función ustedes prácticamente ya le van a liberar al paciente. Si están en el hospital, ahí sí pueden tratar de hacer su traqueotomía, obviamente con alguien capacitado, ¿verdad? ¿Sí? No ustedes solos. Si es que ustedes están solos, métanle una función nomás que no se van a complicar, ¿verdad? ¿Sí? Generalmente la función de la membrana tiroideal no sangra, ¿verdad? ¿Sí? Incluso que el resultado, le meten y les da ahí 30 minutitos y allá a un hospital, ¿verdad? ¿Sí? Y después ellos hacen el resto. Bueno, entonces, indicación absoluta sería una obstrucción repentina de vía aérea superior, que no podamos manejar nosotros ahí, obviamente en el ámbito hospitalario ya todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que haber una persona capacitada para esto, ¿verdad? ¿Sí? Hay algunas indicaciones electivas, sí tenemos, ¿verdad? ¿Sí? En qué caso, por ejemplo, habla mucho de la intubación prolongada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos días mi paciente tiene que tener un tubo traqueal para que yo pueda decir que es una intubación prolongada? 2 semanas, ¿verdad? ¿Sí? 2 semanas para arriba yo puedo decir ya que es una intubación prolongada, ¿verdad? ¿Sí? Y la pregunta es, ¿por qué yo prefiero hacer una traqueotomía que dejar con ese tubo orotraqueal a ese paciente por más de 14 días? Porque se vio que los pacientes que tienen mucho tiempo el tubo orotraqueal suelen sufrir estenosis, ¿verdad? ¿Sí? Suelen tener estenosis de la tráquea y en el peor de los casos suelen hacer fístulas entre la tráquea y el esófago. Entonces se prefiere hacer. Si vos tenés un paciente con traumatismo politraumatizado que tiene una fractura de base de cráneo o que tiene una lesión craneal que vos sabés bien que no va a mejorar en las primeras 2 semanas, la primera semana nosotros solemos hacerle ya una traqueotomía, pero que para tratar de resguardar un poco la tráquea del paciente, ¿verdad? ¿Sí? Incluso en la hora de manejar las secreciones, es mucho más fácil manejar las secreciones con la traqueotomía que el tubo orotraqueal. ¿Por qué? Porque es un poco más largo y se tapona más fácilmente, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, el otro es chiquitito, no es largo, entonces le metes eso fácilmente, ¿verdad? ¿Sí? Traumatismo facial con imposibilidad de intubación orotraqueal. Estos son los traumatismos faciales graves. No es que se rompió acá su labio superior y yo ya no le voy a más hacer su intubación, ¿verdad? Obviamente ya no. Esto estamos hablando de esos pacientes que tienen fractura del maxilar superior e inferior. Algunas veces literalmente se parten, ¿verdad?, la cara del paciente. O algunas veces también en los pacientes que tienen parálisis de las cuerdas vocales, ¿verdad?, con fines de protección, ¿sí? Algo relativo, ¿verdad?, es el manejo de las secreciones, pero generalmente se hace también en ellos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando el paciente ya tiene mucha secreción, se tapona fácilmente, el moco tapona fácilmente el tubo orotraqueal. Varias veces vos ves que puede ser que se complique tu paciente y meterle una traqueotomía también que no va a pasar nada. Traqueotomía en sí, ¿verdad? Técnica quirúrgica en donde que yo generalmente comunico el medio a través del puente de piel o de la tráquea. Le voy a mostrar a qué se refiere el puente de piel o de la tráquea. ¿Sí? Los instrumentales o los materiales no son muchas cosas que nosotros necesitamos para hacer una traqueotomía. Una buena caja de cirugía menor, ¿verdad?, con unos separadores, buenos instrumentales, nosotros tranquilamente vamos a estar pudiendo hacer una traqueotomía. ¿Sí? Obviamente tenemos que tener algunos hilos, no sé si ustedes conocen el Vicryl, poliglatina 916 también se le llama, ¿verdad? Puede ser el 0, el 3.0 para reparo. Y miren un poco las cánulas de traqueotomía, ¿verdad? ¿Sí? Esto generalmente nosotros le hablamos de el número 7, 7,5 y 8. La misma cosa que la cánula orotraqueal, ¿verdad? ¿Sí? Mujeres 7, 7,5, hombres 7,5 a 8 algunas veces, ¿verdad?, cuando son muy grandes los pacientes. Aspirador, oxígeno, gasas, las pinzas hemostáticas, el separador de parabeo, ¿verdad? Y miren un poco, acá les muestro 2 tipos de cánulas, ¿verdad? ¿Sí? Hay un tercer tipo que nosotros utilizamos en los hospitales públicos, que es como el tubo orotraqueal, que parece todito, es de plástico, ¿verdad? ¿Sí? La misma cosa, es finito. ¿Cuál es la diferencia con esto?
Esto también tiene un material plástico, solamente que esta cánula, en comparación que lo que tenemos en el hospital, esta cánula tiene una vida media de 6 meses aproximadamente, ¿sí? Un paciente puede tener esta cánula por 6 meses aproximadamente. Sin embargo, en la otra cánula, que es así de comúncito, por decirle, 30 días generalmente, y después ya le cambiamos, ¿verdad? ¿Sí? Y después aparece esto, ¿verdad? Y uno se mira, ¿verdad? ¿Quién es lo que va a usar esto, ¿verdad? ¿Sí? Esto generalmente dejamos a los pacientes que se quedaron con secuelas así de por vida y no van a tener la posibilidad de estar comprando este tipo de cánula cada 6 meses, ¿verdad? ¿Sí? Entonces generalmente se le da un desmental, ¿verdad? ¿Sí? Y generalmente se le da uno que hace cada vez que van a cambiar, saca el primero, pone, hierve, ¿verdad? Porque en su casa hierven todo, dejan que es una forma de esterilizar, así por decirlo, y después colocan el otro, ¿verdad? ¿Sí? Generalmente se le da dos, uno mientras está esterilizando, ¿verdad? Le cambian, ¿verdad? Pero no es tan lindo, así por decirlo, ¿verdad? Y este es uno de los mejorcitos, solamente que es un poco caro, ¿verdad? ¿Sí? Un poco caro. La traqueotomía en sí, miren un poco esto, ¿verdad? Como todo procedimiento quirúrgico, hay una cosa así bien básica que ustedes tienen que manejar, ¿sí? Mientras mejor le posicionen al paciente para hacer la cirugía, más posibilidades de que tu cirugía salga bien con éxito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta señora, ¿verdad? O este señor está en una posición de hiperextensión del cuello, ¿sí? ¿Y cómo conseguimos esta posición? Generalmente colocamos tipo almohaditas en la región dorsal del paciente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Para que su cuello se quede lo más expuesto posible, ¿verdad? ¿Sí? Y estamos viendo, ¿verdad? Su tubo orotraqueal, como está fijado, bien fijado, ¿verdad? Y algunas estructuras anatómicas que nosotros siempre tenemos que tener, que va a ser que nuestro cartílago tiroides, cartílago cricoides y acá la exportadura yugular, ¿verdad? ¿Sí? ¿Esto qué es? Esta es una vía venosa central. ¿Qué lado está la vía venosa central? Izquierdo. ¿Por qué? ¿Qué lado se hace la vía venosa central? Generalidades, esto, ¿no? Entra como generalidades. Más el derecho. ¿Por qué? ¿Qué tronco? Ajá, ¿qué tiene el tronco? ¿Eh? ¿Qué le dijeron a ustedes? ¿Se acuerdan ustedes de la clase de anatomía? La unión de la yugular interna, ¿verdad? Con la subclavia forma el tronco. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué hay del lado izquierdo y qué no hay del lado derecho? No es eso. No es eso. ¿Se acuerdan ustedes del conducto torácico? Eso. Entonces, ¿por qué no se hace de una en el lado izquierdo? Porque en el lado izquierdo desemboca el conducto torácico. Y ustedes saben, la lesión del conducto torácico, ¿qué puede dar? Puede darnos un kilotórax, ¿sí? ¿Saben lo que es kilotórax, verdad? ¿Sí? Entonces, ese kilotórax algunas veces es un poco más difícil para tratar, no es una lesión cualquiera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros siempre preferimos hacer del lado derecho, pero hay algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones para que se haga directamente del lado izquierdo? Porque ustedes ven que se está haciendo del lado izquierdo, ¿verdad? ¿Sí? Y nosotros sabemos, siempre es lado derecho primero. Pero si hay alguna cosa, podemos hacer del lado izquierdo. ¿Cómo? ¿Metástasis de qué? ¿De los linfonodos? No. Cuando yo tengo el pulmón lado derecho sano y tengo el pulmón lado izquierdo, tengo lesionado, algunas veces es mejor yo hacer la función de ese lado del pulmón que está lesionado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben, hay algunas complicaciones en la vía venosa central. Si es que yo tengo el lado izquierdo lesionado, le hago una vía venosa central, le provoco un neumotórax o un hemotórax, ¿qué hago? Lesiono los dos lados del pulmón, peor para el paciente. Un tubo de un lado, otro tubo del otro lado, ¿sí?
Entonces, si yo veo, tengo fracturas costales, tengo hemotoras, neumotoras del lado izquierdo, automáticamente yo me voy del lado izquierdo, ¿verdad? ¿Sí? Y dejo el pulmón sano, tranquilo, ¿verdad? ¿Sí? Para evitar complicaciones. Muy bien, esa fue parte de generalidad. La incisión, ¿cómo nosotros hacemos las incisiones, ¿verdad? ¿Sí? Miren un poco, ¿verdad? La literatura habla que podemos hacer tanto de forma vertical como de forma transversal, ¿verdad? ¿Sí? Y miren un poco, ¿se acuerdan ustedes las líneas de Langer de los pacientes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Según la literatura, la única diferencia está en que la cicatriz de la vertical es más fea, ¿sí? La que es la transversa, algunas veces solamente se queda una línea y no se ve nada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, indistintamente, se puede hacer la vertical y la transversal, pero se prefiere generalmente la transversal, ¿sí? La mayoría de nosotros hacemos de forma transversal, ¿sí? La misma cosa, pueden hacer con el bisturí frío o pueden hacer con el pico del electro. Y sabemos, ¿verdad? El pico del electro se quema más la piel, provoca más dolor, pero es cuestión de cada uno, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, una vez que posicionamos nuestro paciente, ¿cuál es el siguiente paso? Posicionamos bien y vamos a identificar las estructuras, ¿verdad? ¿Sí? Acá que nos muestra el cartílago tiroides, ¿sí? Un poco abajo el cartílago cricoides y la escotadura external acá del manubrio. Entonces, ¿dónde yo tengo que entrar? Yo tengo que entrar en la mitad, entre la mitad del cartílago cricoides y de la escotadura yugular. No muy arriba ni muy abajo, ¿verdad? ¿Sí? Porque más arriba, a este nivel que yo puedo encontrar la glándula tiroidea, ¿verdad? ¿Sí? Generalmente está situado ahí. Y acá abajo, ¿qué puedo lesionar? Puedo lesionar los vasos. Hay algunas veces que los vasos están más dilatados y salen un poco más, entonces hay más riesgo de lesión. Entonces, siempre les muestro así, ¿verdad? ¿Sí? La vista que yo tengo que tener mentalmente, ¿verdad? Y esto es la vista que voy a tener en la realidad. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros siempre miramos mucho los atlas y eso para ver todo eso, ¿verdad? Porque en realidad cuesta, ¿verdad? ¿Sí? Si uno tenés una base así de la anatomía, a veces cuesta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué cortamos acá? Miren un poco. La incisión que hicimos fue transversal, ¿verdad? Y cortamos piel, tejido celular subcutáneo que tiene poco esto, ¿verdad? ¿Sí? Y después aparece este músculo ya. ¿Cómo se llama este músculo? Este es el platisma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan del músculo superficial? Entonces, ¿por qué este no se cortó transversal también el músculo? Acuérdense que estos músculos se unen en la línea media, entonces es más fácil separarlos así de forma vertical. Le separas, agarras un paralelo de un lado y del otro lado y das, ¿verdad? Le difusionas, no hace, para no cortar el músculo así en seco, ¿verdad? Bueno, la misma cosa, haciendo la apertura del músculo, ¿verdad? Para que pueda entrar en el plano, ¿verdad? ¿Sí? Y acá ya estamos, ¿verdad? ¿Sí? Abrió todo y encontramos ya esta estructura. ¿Qué es esta estructura, gente? ¿Eh? Parece un pedazo de carne. ¿Cómo se dice? Un pedazo de carne me dijeron a la mañana, ¿verdad? Equivocado no están, ¿verdad? Parece, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto, gente? Esto ya es nuestra glándula tiroidea, ¿sí? La vista que tiene que tener en su mente y lo que nosotros vemos en la vida real, ¿sí? Miren un poco, ¿verdad? Cambia bastante esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Miren un poco, están metiendo una hemostática detrás de este istmo, ¿verdad? ¿Sí? Esto es el istmo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? En teoría, ¿verdad? En una visión así espectacular anatómica, ¿verdad? Esto es lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Entonces, justito ¿qué pasó? El istmo pasó a nivel del anillo traqueal donde yo quiero hacer mi incisión, ¿sí? Está molestando ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es generalmente tenemos que resecar esta porcioncita del istmo, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Podemos pasar detrás del istmo una hemostática o una tijera de meseno, ¿sí? Hay algunos que dicen que podemos infiltrar así lidocaína entre la tráquea y la glándula, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Porque habla que si vos infiltras lidocaína entre los dos, se separa ya la estructura.
¿verdad? Que es mucho más fácil, ¿verdad? Pero independientemente depende mucho de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Introduje detrás del istmo ya mi hemostática y voy a pasar hilos, ¿verdad? ¿Sí? Estos son hilos. ¿Qué hicimos acá? Ligamos de un lado, ligamos del otro lado, ¿verdad? ¿Sí? Y por último, vamos a cortar acá en el medio, ¿sí? ¿Y por qué no cortamos directamente? ¿Qué? Por la vascularización. Gente, si ustedes le llegan a lesionar, ¿verdad?, a la glándula tiroidea está muy bien vascularizada y sangra, pero como Dios manda, sangra muchísimo, ¿sí? Si ustedes no le llegan a esto y se hacen de los locos y cortan de una, ¿verdad?, van a complicarse, sangra mucho. Entonces, la mejor opción es ligar de un lado, ligar del otro lado y cortar en el medio. Ahí yo ya tengo ya un poco más de plano y voy a poder meter mi separador de Faraveo y voy a visualizar ya que estos son los anillos traqueales ya propiamente hechos, ¿sí? Esta es la vista que yo quiero llegar, ¿sí? Y esto sería una vista así mejor, ¿verdad? ¿Sí? Estos son los anillos y acá está cuando ya se le hizo ya su incisión. Y miren un poco acá. Hay algunos autores que recomiendan hacer estos puntos. ¿Cómo se llaman estos puntos? Estos son los puntos de reparo, ¿sí? Puntos de reparo. ¿Para qué me sirven los puntos de reparo? Los puntos de reparo me sirven para que yo pueda mantener hacia afuera mi tráquea, ¿verdad? Para que yo pueda estirar hacia afuera mi tráquea. Porque si yo corto directamente acá, alguna vez en la hora de introducir, ¿qué hace la tráquea? La tráquea se va hacia el fondo. Entonces yo tengo una forma de hacer tracción hacia el frente y le introduzco la cánula, ¿verdad? ¿Sí? Le voy a ir mostrando de a poco, ¿verdad? ¿Sí? Puntos. ¿Cómo? Puntos de reparo. Puntos de reparo. Hasta acá todos siguen, ¿verdad? Hasta acá todos cirujanos ya, ¿verdad? Bueno, ¿cómo yo voy a cortar el anillo traqueal? ¿Sí? Hay dos formas de cortar el anillo traqueal, ¿sí? Hay una forma que es así triangular, le corto un triangulito del anillo, pero es el anillo que yo voy a cortar, no es entre los anillos, ¿verdad? ¿Sí? Anillo propiamente dicho, ¿verdad? ¿Sí? Este parece que más o menos hizo así, ¿verdad? ¿Sí? Tas, tas, y ahí su base. Entonces ven una pequeña, ¿cómo se llama? Un pequeño agujerito para la introducción de nuestra cánula, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay otra forma también de cortar la tráquea, ¿verdad? ¿Sí? Que va a ser la forma transversal, ¿verdad? ¿Sí? Miren un poco. ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Cuál es la ventaja y cuál es la desventaja? La ventaja es que si yo corto así, el espacio que se queda es enorme. Para introducir nuestra cánula es muy fácil, ¿sí? No, este que es un poco más jodido para conectar, ¿sí? Para colocar la cánula. Pero la desventaja es que estos pacientes, en la hora que ellos se recuperan, se van a su casa, le sacamos su cánula de traqueostomía. Para que cicatrice su tráquea y su piel es mucho más difícil. Algunas veces ellos tienen que ser operados de vuelta para que nosotros podamos cerrar ese defecto. Faltó mucho pedazo de tráquea, ¿verdad? Sin embargo, esto, o le sacas su cánula y generalmente le mantenés cerrado con una gasita y ellos unas 2 semanas se cierran todo solo. No hace falta más nada, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la ventaja y la desventaja. Entonces, si hay que volver a hacer no hay que hacer un shape. No, depende mucho. Si es muy grande y si vos tenés alguna estenosis, incluso se puede sacar todo el anillo traqueal, solamente que son cirugías muy largas, ¿verdad? O algunas veces le ponemos acá músculo, nomás le hacemos una transposición de músculo y se soluciona ahí. Pero es operar de vuelta al paciente y anestesia general, no se puede hacer contra quieto, ¿verdad? Entonces, esta es la otra forma que le estaba diciendo. Miren un poco, ¿verdad? No sé si ahí se da para ver su corte. Acá le sacó transversal de forma cuadrangular, ¿verdad? Y miren un poco, este es el pedazo del cartílago, ahora sí, este es el pedazo del anillo que está estirando con una álice, ¿verdad? Para identificar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué son estos dos negritos que ustedes ven acá? El bisturí eléctrico, ¿verdad? Vamos a ser sinceros, esto abusó con el bisturí eléctrico, ¿verdad? ¿Sí? No está recomendado quemar mucho así, ¿verdad? Porque por las lesiones térmicas que provoca el pico de electro. ¿Qué más provoca el pico de electro? Esto tiene más facilidad de infectarse, ¿sí?
las quemaduras, cuando nosotros siempre decimos en forma de broma, ¿verdad? Que carbón no sangra, ¿verdad? Diciendo que le cauterice, le deje como carboncito y no va más a sangrar. Pero ¿qué pasa? Carbón se infecta, ¿verdad? Sí, entonces esto puede infectarse. Lo ideal es que esté así. Miren un poco esto en comparación a esto, ¿verdad? Esto le rotizó todo acá, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, esto está un cortecito y ahí ya le va a introducir, ya terminó el problema, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, este es otro, ¿verdad? ¿Sí? Miren un poco el pedazo que le sacó de su traje, ¿verdad? ¿Sí? Estos van a ser muy fácil de introducir la cánula, ¿verdad? Pero, como le dije, en la hora de cerrar, en la hora que se cure, van a tener un poco más de dificultad, ¿verdad? ¿Sí? Porque el pedazo es grande que se le sacó. La misma cosa. Un poco quemado acá, todo alrededor también, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, ¿verdad? Estos ya usaron, ya, ¿verdad? Sí, estos son R1, ¿verdad? Recién del primer año, ¿verdad? Sí, aman el bisturí, entonces todo lo que para ellos eso, ¿verdad? Sí, no hay que hacer eso, ¿verdad? Sí. Bueno, miren un poco acá adentro. ¿Qué es esto que ustedes están viendo? La luz traqueal, pero ¿qué hay dentro de la luz traqueal? El tubo. Esto es el tubo orotraqueal, ¿sí? Y miren un poco, ahora sí. Yo, para que yo pueda estar seguro que yo ya abrí y estoy dentro de la tráquea, tengo que ver esta imagen. Tengo que ver el tubo traqueal, ¿verdad? El tubo orotraqueal. Entonces, ¿qué yo hago? Yo me preparo para colocar la cánula de traqueostomía, ¿sí? ¿Qué les pido al paciente? ¿Voy a poder introducir así? Obviamente no, porque hay un caño ya adentro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo le voy a pedir al anestesiólogo que saque un poco más el tubo orotraqueal, que estire un poco más, unos 2-3 centímetros, saca un poco, estira un poco, pero no tiene que sacar todo el tubo orotraqueal, porque si saca todo el tubo orotraqueal, yo intento colocar mi cánula, no entra. ¿Qué pasa con el paciente? Se queda sin la vía aérea, gente, ¿verdad? Y entre intentar intubar otra vez pasan unos 4 o 5 minutos, ¿sí? Si no consigue intubar, fuiste ya. ¿Qué pasa? La mayoría de ellos fallece así, ¿sí? Entonces, hoy en día es protocolar solamente retirar un poco. Cuando yo era residente, saca el tubo, ¿verdad? Sacan. Y después no podíamos colocar nuestro tubo, intentaban intubar, no se iba. San Peter Hospital, nuestro paciente, ¿sí? Suerte que no teníamos demanda y eso cuando eso, ¿verdad? No había mucha demanda. Los pacientes que están en terapia generalmente muy pocos problemas van a causar en cuanto a eso porque son pacientes críticos, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que nosotros podremos evitar, entonces hay que evitar, ¿sí? Bueno, ya tenemos ya esta visión, ¿verdad? Espectacular, entonces vamos a pedir para introducir nuestra cánula, ¿sí? ¿Cuál es la forma correcta de introducción de esta cánula, ¿verdad? ¿Sí? Miren un poco, generalmente se introduce de forma lateral, ¿sí? Yo estoy acá, supongamos que esto es una cánula así, y tiene que ser lateral, transversal tengo que entrar. Una vez que ingrese en la tráquea, ahí doy la vuelta y se va dirigido hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí? Miren un poco cómo esto está haciendo. Transversal, mete dentro de la tráquea la punta y después al introducir le direcciona para que se vaya hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la forma correcta. ¿Por qué? Porque si es que hago directamente acá, algunas veces se hace una falsa vía. ¿Qué quiere decir eso? Se va por el tejido celular subcutáneo y no entra en la tráquea. ¿Sí? Muy bien. ¿Esto qué es? Esto es el CAP que yo voy a insuflar, ¿verdad? Dentro de la tráquea, ¿verdad? ¿Sí? Y estos son sus fijadores. Miren un poco ustedes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los puntos de reparo que nosotros hicimos en la tráquea? Hay algunos médicos, hay algunos doctores que hacen esos puntos de reparo que están por las tráqueas, ellos unen con esto, ¿verdad? ¿Sí? Con estas alitas, ¿verdad? del tubo traqueal. ¿Para qué? Para que esto se quede bien sujeto en la tráquea y el paciente no medio que se esté despertando y no saque eso, ¿verdad? ¿Sí? Es una forma para evitar que el paciente se saque su tubo, ¿verdad? Es un poco difícil, ¿verdad? Pero algunas veces los pacientes se despiertan, la primera reacción, obviamente natural, le están molestando algo, ¿verdad? Agarran y arrancan a sí mismos, ¿sí? Y se vio que supurando acá obviamente es mucho más difícil, no van a sacar así nomás, ¿sí? Bueno,
Y la otra forma era esto, ¿verdad? Suturar la tráquea por la piel, ¿sí? Hacer un puente directo. Entonces, por más que el paciente se saque su cánula de traqueostomía para colocar de vuelta, es mucho más fácil porque está prácticamente abocado ahí, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, si no está suturado acá, puede ser que se pierda, puede ser que la piel se vaya encima y se nos pierda el agujerito para nuestra traqueostomía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, repasando los pasos: infiltrar, incisión, identificación de las estructuras. Si tenemos el istmo por delante, vamos a tener que resecar un pedacito. ¿Y qué pasa con el istmo ahí? ¿Qué pasa con la glándula tiroidea? ¿Sufre algún daño ahí o no? Entonces, no le hace nada eso a la glándula tiroidea. Su función de la glándula tiroidea no va a perder por esta incisión, ¿sí? Incluso por un lóbulo, la glándula tiroidea puede estar funcionando normalmente, ¿verdad? No pasa nada, ¿sí? Incisión de la tráquea, colocación ya de nuestra cánula, ¿verdad? ¿Sí? Y tiene que quedarse así, ¿verdad? Y tiene que irse obviamente en la tráquea, no atrás, que es el esófago, ¿verdad? ¿Sí? Las complicaciones, como todo procedimiento tiene complicaciones, ¿verdad? Y lo más extremo, ¿verdad? Y lo peor que nos puede pasar es que nuestro paciente se nos muera, ¿sí? Y si es que perdemos mucho tiempo, algunas veces se mueren ellos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué puede ser que ocurra? Que me dificulte localizar la tráquea. ¿En quién es eso? En los pacientes que son muy obesos y que tienen el cuello cortito, ¿verdad? La mayoría de las veces ustedes pueden mirar a los pacientes, los obesos, el cuello de ellos son muy cortos, ¿verdad? ¿Sí? Tienen mucha grasa en la parte anterior del cuello, entonces es más difícil, ¿verdad? ¿Sí? No les digo que sea imposible, pero es más difícil. La mayoría de los pacientes que fallecieron con este procedimiento, fallecieron en la colocación del tubo de drenaje de la cánula de traqueostomía, son pacientes obesos o fueron pacientes obesos, ¿sí? La mayoría que fallecieron fueron ellos, ¿sí? Hipertrofia de la glándula tiroidea puede crearme algún inconveniente, sí, dependiendo, ¿verdad?, de cómo sea, ¿verdad? ¿Sí? Hemorragia, sabemos, todos los pacientes que están en terapia intensiva son pacientes críticos. Factor de coagulación de ellos alguna vez está por el piso, ¿verdad? ¿Sí? Y peor para nosotros porque sangra más, ¿verdad? ¿Sí? Neumotórax, mediastino, paro por arritmia, pacientes críticos, ¿qué hacen? Nosotros le cortamos la tráquea, al introducir la cánula empiezan a hacer arritmias, ¿sí? O si no, hacen un reflejo vasovagal, baja toda la presión, la frecuencia cardíaca también baja. Si yo no estoy atendiendo, el paciente va a parar, ¿sí? Hipertensión, dolor. El simple hecho de que el paciente sienta un poco de dolor, eso va a subir toda la presión de ellos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es incluso una forma de monitorear al paciente si está con dolor o no está con dolor. Porque acuérdense, los pacientes que están sedados algunas veces no están anestesiados, ¿verdad? ¿Sí? Ellos están sedados, pero ellos dolor sienten. Entonces una de las primeras manifestaciones clínicas que es hipertensión y taquicardia. ¿Para qué? Él te está diciendo, doctor, estoy con dolor, infiltrarle más, ¿verdad? ¿Sí? Operatorio, enfisema subcutáneo. ¿Saben lo que es enfisema subcutáneo? Todos ustedes ya saben ya, ¿verdad? ¿Sí? Hemorragia, infección, necrosis. Y miren un poco acá, ¿verdad? Estenosis y fístula son una de las complicaciones más difíciles de tratar en el ámbito del postquirúrgico, ¿verdad? ¿Sí? Porque estos pacientes que sufren estenosis, que se les cierra la tráquea, generalmente hay que sacar esa porción, ¿sí? ¿Y qué hay que hacer? No, hay una, ¿cómo se llama? Hay una prótesis que se utiliza en la tráquea, no hay prótesis que funcione en la tráquea, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes vieron había un médico que inventó prótesis de tráquea, ¿verdad? Que fue la gran estafa, ¿verdad? Que él vendió muchas prótesis, él era un cirujano torácico, parece, empezó a vender sus prótesis y él mismo empezó a colocar a los pacientes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasó de los pacientes? Ese prótesis fue rechazado, el organismo no le acepta. Entonces, toditos sus pacientes que recibieron la prótesis fallecieron, ¿sí? Toditos, y fallecieron obviamente ahogados, ¿verdad? ¿Sí? No, se necrosó todo, se infectó todo, ¿verdad? Nosotros otra vez hace reacción, entonces toditos secuelados y muy mal fallecieron. Busquen un poco después en YouTube ahí para ver la historia, ¿verdad? Fue todo un problema, ¿verdad? O nível das escolas locais na primeira vida.
Es más arriba, ¿verdad? Pero es un poco más difícil. Es difícil lesionar. Si vos estás en el primer anillo traqueal, difícilmente vas a lesionar porque las cuerdas vocales están más arriba. Pero siempre hay algunos que consiguen, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que es por la manipulación errada, ¿verdad? Le meten un instrumental, se separa, no sé cómo hacer. Pero lesiona. Hay a posibilidad de lesionar las cuerdas vocales. ¿Dónde? En la crico, porque no nosotros difícilmente, de que hay posibilidad, sí hay, ¿verdad? En la crico. Pero es difícil también porque la mayoría de las veces nosotros hacemos una función, solo funcionamos y dejamos ahí, ¿verdad? ¿Sí? No solemos insertar catéter. Pero si vos haces una cricostomía, también hay posibilidad de lesión de las cuerdas vocales. Es una posibilidad. Pero ¿qué pasa? Vos tenés ahí, el paciente se muere o sufre una lesión de cuerdas vocales. Entonces puede ser de nosotros el riesgo-beneficio de eso, ¿verdad? Sí, hay posibilidad de que se lesione su cuerda, sí hay, ¿verdad? Pero la posibilidad de que se muera mucho más si es que yo no le hago ese procedimiento. Entonces todo se le hace, ¿verdad? Si es una punción solamente es más difícil, pero hay la cricostomía. Cricostomía que es una cánula, le ponen una cánula ahí adentro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay posibilidad? Sí, hay posibilidad. Incluso hay demanda, eso después al médico le demandan por lesiones de la cuerda. Se puede llenar el balón. Generalmente es un tubito nomás, no hay para insuflar. Ahí nomás le mete el tubito y ese es porque eso es más, ¿cómo se llama? Eso es más, no es permanente, es temporal. O para sobrevivir el paciente nomás necesita 30-40 minutitos hasta que llegue al hospital y después hace una traqueotomía. Eso es lo ideal. Pero primero función, si no tiene otra función nomás y llevarle al hospital. 30 minutos va a llegar sí o sí en un hospital. ¿Sí? Ustedes que tienen su SAMU ahí, ellos están todos divididos. Generalmente, igual, si es que no funciona la ambulancia, ellos hacen con su traslado de helicóptero, todas esas cosas. Pero para salvar la situación, una función. ¿Sí? Fístula y estenosis, entonces las complicaciones más graves y más difíciles de tratar, ¿verdad? ¿Sí? Estamos hablando de cirugía de 6, 8 horas una vez, ¿verdad? Para tratar de reparar todo. Otras complicaciones en cuanto a la intubación, que se vaya del esófago, ocurre, ¿sí? Que uno introduzca mucho y que solamente afecte el bronquiolado derecho, ¿verdad? Que es una intubación selectiva, no sé si usted ya escuchó, ¿verdad? Intubación selectiva. Y esto es cuando se dobla tu tubo traqueal. Esto puede ocurrirnos también. Hiperinsuflación, insuflamos mucho. ¿Qué va a pasar con esto? Esto va a ir a necrosar después por la inflamación, va a ir a estenosar, necrosis y estenosis, ¿sí? Perforación del CAF, un poco difícil porque nosotros siempre probamos antes de introducir, ¿sí? Herniación, nunca he visto, ¿verdad? Ojalá que nunca ocurra también. Secreciones, algunas veces las secreciones son lo que cuestan un poco tratar, ¿verdad? Hay que aspirar cada rato y otra forma de complicarnos la vida es esta, ¿verdad? Colocando la cánula, ¿verdad? En el tejido celular subcutáneo. Pacientes que son muy obesos, algunas veces tenemos ese inconveniente, ¿verdad? No se va a la tráquea y se va en el tejido celular subcutáneo. Fístula, ¿verdad? La comunicación anormal. Si es que no se insufla bien el CAF, que también puede ser, este aire puede filtrar y vamos a tener enfisema subcutáneo, ¿sí? Cuando yo veo enfisema subcutáneo, la primera cosa, tengo que insuflar un poco más el CAF. Si no funciona, a lo mejor voy a tener que cambiar porque este puede ser que esté perforado, ¿sí? Que esté perforado. Y esto es a la larga, estenosis. Miren un poco, si yo tengo estenosado 1 o 2 centímetros, corto acá corto esto y voy a hundir otra vez acá. Se une otra vez con Prolene 3.0 o 4.0, ellos utilizan todito, tienen que unir de vuelta así. Y generalmente ellos hacen un punto seguro acá. El mentón, reestructurando al paciente acá en el pecho, acá en el piel así. Y el paciente se queda así sin poder mover. ¿Por qué? Para evitar la hiperextensión del cuello. El paciente por una semana por ahí se queda con su mentón suturado acá en la piel, así. Una vez visto, ¿verdad? Es agoniante, es agoniante de mirar al paciente, ¿por qué te pasó, ¿verdad? Con su nylon cero acá, le suturaron. Y no, doctor, me operé tal cosa, pero ¿por qué eso, verdad? Uno quiere cortar, ¿verdad? Y le pregunta, ¿y por qué eso? Para que no se estire el cuello, no se hiperextienda el cuello y no suelten los puntos, ¿verdad? Porque es mucho peor para el paciente si es que llegan a soltarse los puntos internos. Entonces se queda medio castigadito ahí el paciente, ¿verdad? Con su mentón suturado a
al pecho ahí. Este es por un lado la parte convencional, ¿verdad? ¿Sí? Y después viene todo lo que es la parte percutánea o cirugía mínimamente invasiva también se llama, ¿verdad? ¿Sí? Miren un poco, hay un kit especial así para comprar para hacer una traqueotomía percutánea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, la ventaja es que la cicatriz suele ser menor, no es muy grande el corte, ¿verdad? ¿Sí? Y la desventaja es que esto es caro y si es que hace una persona que no sabe hacer, puede lesionar más al paciente, puede meter en el esófago, en su platón, en el esófago, ¿verdad? ¿Sí? Y generalmente se hace en los centros de gran complejidad, ¿verdad? Donde tengamos todo, ¿verdad? Contraindicaciones, miren un poco, una vía aérea de emergencia. En teoría, esto va a ir cambiando con el transcurso de los tiempos, ¿verdad? Porque una contraindicación para hacer este procedimiento, ¿verdad? Percutáneo, en teoría es una vía aérea de emergencia, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente, si ustedes están en buenas manos y nosotros tenemos todo a mano, los cirujanos de tórax que hacen estos procedimientos, ellos hacen en 2-3 minutitos, ¿verdad? Rapidísimo ellos hacen, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente que si le da un Sergio Barreto, ¿verdad? Yo voy a tardar unos 20-30 minutos, ¿verdad? Solamente identificando dónde voy a pulsar, ¿verdad? No, yo tengo miedo. ¿Por qué? Porque no tenemos experiencia con esto. Sin embargo, los cirujanos de tórax, todo que está, pulsa, ya se vaya, rapidísimo hace, ¿verdad? ¿Sí? Entonces por eso les digo que esto a lo mejor con el tiempo esto va a ir cambiando, ¿verdad? ¿Sí? Relativas, imposibilidad de palpar cricoides, presencia de óseo, anillo calcificado y coagulopatía, ¿verdad? ¿Sí? De riesgo, beneficio, todo esto, ¿verdad? Y empezamos. La misma cosa va a ser todo, posicionar el paciente, hacer el campo quirúrgico, el paciente va a estar intubado. Y miren un poco esto es el fibrobroncoscopio, ¿verdad? ¿Sí? Ellos tienen fibrobroncoscopio, de nosotros acá ninguna posibilidad. Entonces, van a hacer su campo, identifican las estructuras anatómicas, su cartílago tiroides, cricoide, ¿verdad? La escotadura yugular y van a hacer su incisión, ¿verdad? Infiltración, incisión. Su incisión obviamente es más pequeña, ¿verdad? ¿Sí? Más Y- baja también. No, parece nomás que es más baja, es la misma cosa. La incisión nomás, parece nomás por el dedo que introdujo. Y miren un poco, ¿qué va a hacer? El fibrobroncoscopio ellos van a introducir en la cánula orotraqueal, ¿sí? Entonces ellos están viendo dónde van a pulsar. Esto es dentro de la tráquea ya, ¿verdad? ¿Sí? Van a localizar el lugar de la punción. Encontraron ya, esa es la lucita del fibrobroncoscopio, ¿verdad? ¿Sí? Después, ¿qué van a hacer? Van a punzar, ¿verdad? Y miren un poco, ¿verdad? Esta es la función que están viendo ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Esto es el paciente está viendo, el doctor ahí le está mostrando, ¿verdad? Para complicarse con esto es muy difícil, tener que ser ciego, ¿verdad? Porque si vos estás viendo que está punzando y está ahí, ya está todo. Pero hay algunos que hacen a ciegas. ¿Qué quiere decir a ciegas? Ellos no observan esto, ellos no tienen un fibrobroncoscopio, ellos hacen nomás la función así. Pasan uno, ahí está, cree que es eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no es también para joder con esas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, esto es un dilatador, es una canulita, ¿verdad? Que va a dilatar. Y miren un poco, esto es un hilo de, ¿cómo se llama ese? Hilo guía se llama, ¿verdad? ¿Sí? Es un material más o menos de metal, parece metal esto, ¿verdad? ¿Sí? Es tipo un hilo de acero, ¿verdad? Es más o menos un hilo de acero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, deja adentro y va a dilatar. La primera dilatación obviamente tiene que ser finito el dilatador, ¿verdad? ¿Sí? El segundo dilatador va a ser un poco más grueso para ir ampliando el espacio de la tráquea, ¿verdad? ¿Sí? El tercero, miren un poco acá el segundo, está presionando, se ve, ¿verdad? Que la tráquea se hunde un poco con la presión. Y por último va a usar ¿verdad? Este dilatador que es el último, ¿verdad? Que generalmente es la punta es más finita y va engrosando ahí. Y miren un poco cómo hacen, ¿verdad? Ellos están viendo para no lesionar nada. Colapsa, ¿verdad? Por la presión que ellos hacen. Llegó a la dilatación ideal, sacan y van a colocar su tubo, ¿verdad? ¿Sí? Su tubo traqueal. Y acá la colocación no es así de forma transversal, es directamente ahí nomás ya, ¿verdad? ¿Sí? Ellos están visualizando todo por el fibroguía, por el hilo dilatador. No, el dilatador está acá. Sí, el dilatador acá está.
Acá ponen por el dilatador, mira, acá, un dilatador y encima del dilatador le introduce. Ahí, mira, este es su dilatador que tenía el último. Y encima del dilatador le coloca, ¿verdad? ¿Sí? Es muy fácil, ¿verdad? ¿Sí? Si tuviéramos toda esta infraestructura, cualquiera íbamos a hacer ahí campo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es más fácil, ¿verdad? ¿Sí? Y miren un poco, como acá ellos no suturaron la parte de su tráquea, del anillo traqueal, miren un poco cómo ellos hacen para fijar. Ellos le hacen, le sacan, ¿verdad? Su tubo traqueal por último, para que vean, ¿verdad? Y le suturan, ¿verdad? ¿Sí? La cánula esta, ¿verdad? El tubo le suturan a la piel, ¿sí? Para que el paciente no se arranque, ¿sí? Algunas veces se mueve bruscamente y puede salir de su lugar. Entonces, sutura de un lado, sutura del otro lado. Difícilmente van a sacarlo, ¿sí? Difícilmente. Entonces, punción, visualización, ¿verdad? Después vamos a la dilatación, uno, el otro, y por último ya van a colocando ya su cánula, ¿verdad? Su cánula de traqueotomía, ¿verdad? Esta es la forma más, ¿cómo se llama? Más actualizada hoy en día, ¿verdad? ¿Sí? Pero como les dije, ¿verdad? La ventaja, que es chiquitito, no provoca muchas lesiones. Desventaja, es caro, no tenemos estos equipos acá en el regional, creo que no hay, ¿verdad? Pero pueden hacer también a ciegas, solamente que a ciegas es mucho más peligroso de lesionar el esófago. Algunas veces algunos hacen a ciegas y ¿qué hacen? Se va, pasa y se va al esófago y está haciendo todo su procedimiento al esófago, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? ¿Sí? No es para joder, nosotros no podemos lograr esas cosas, le dejamos a los cirujanos de poder, ¿verdad? Generalmente ellos son los que hacen. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Muy fácil